está predicando en otro lugar, está predicando en Dominguito. Así que no fue que se fue de fin de semana ni ninguna de esas cosas. Ella está todavía, debe estar ahora mismo debe estar ya ejerciendo su función como predicadora allá en Dominguito. Así que esperamos que el Señor bendiga a la congregación hermana allá en Dominguito. Es para nosotros una gran alegría. A mí me causa mucha alegría el domingo por la mañana. No es que los otros cultos no sean de tanta alegría, porque todos son importantes y siempre nos alegramos de estar aquí. Pero el del domingo por la mañana como que nos da como que, ¿verdad? Nos sentimos como bien contentos. Vemos personas que no hemos visto durante la semana quizás. Vemos ese grupo de jóvenes. Mira para allá. La verdad es que los jóvenes de nuestra congregación son especiales. Yo se lo digo a cada rato, que cada uno de ellos es súper especial y nos alegramos mucho de ese grupo tan exquisito, tan lindos y lindas que son todos nuestros jóvenes. Gracias a nuestro Señor por ello. Y los adultos nos vemos bien también. No es que no, estamos también, ¿verdad? De acá yo miro a los hermanos y qué sé yo, allá Josué se ve como 5 o 6 años más joven. Yo no voy a decir la edad que él tiene, pero se ve un nene, de acá se ve un nene. Y así todos y cada uno, los que estamos un poquito más, ¿verdad?, entrados en edad, pues se ven muy bien también. La verdad es que es algo bonito verlos, cómo el Evangelio, cómo el amor de Cristo nos rejuvenece, ¿verdad? Nos hace sentir contentos, nos hace sentir feliz, nos da el ánimo y la fuerza. Y sabemos que esta mañana pues nos dolió un poquito por aquí y dolió un poquito por acá también quizás, pero ya eso se nos quitó, se nos olvidó, porque ahora estamos en la casa del Señor y hemos venido a alabarle y a glorificarle. Y en esta mañana vamos a hablar de un tema que es bien interesante, a mí me parece bien interesante, y vamos a buscar en el libro de Romanos, capítulo 12. No quisiera que se me olvidara que tenemos unas visitas muy importantes con nosotros en esta mañana. Tenemos a Rico L. Colón Pérez. ¿Dónde está Rico L. Colón? Allí está el hombre. Bienvenido. Ahorita tuve la oportunidad de saludarlo. Un joven muy simpático, muy contento de estar aquí. Nos alegramos que estés con nosotros. Esperamos verte todas las veces que tú quieras estar aquí con nosotros. Y tenemos a Ramses también. ¿Dónde está Dios te bendiga, Ramses. Bienvenido a la casa del Señor. Nos alegra que estés con nosotros en esta mañana. Y no sé si la hermana Yolanda lo anunció. Si lo anunció, pues no me percaté, pero hay almuerzo hoy profundo del grupo de matrimonio. Ok, no se le olviden eso porque eso es importante también. Romanos capítulo 12. Vamos a leer los versos del 1 al 10. Pueden quedarse sentados, pero siempre en reverencia ante la palabra de nuestro Señor. Nuestros corazones tienen que estar dispuestos y en reverencia ante la palabra de nuestro Señor, porque lo que vamos a estar leyendo es la revelación de Dios a nuestra vida. Por lo tanto, en otras palabras, lo que vamos a estar leyendo es lo que Dios tiene para nosotros. Dios nos va a estar hablando a través de su palabra en este día. Romanos 12, del 1 al 10. Y lo que vamos a conversar en esta mañana se titula precisamente igual que esta porción de la Biblia, deberes cristianos. Deberes cristianos. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros de los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones,
según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. El Señor añada bendición a su palabra en esta mañana. Y como bien nos dice la Biblia, el nombre de esta sección, el título, Deberes Cristianos, aquí en el libro de Romanos, si leemos los libros anteriores, los capítulos anteriores al capítulo 12 de Romanos, vamos a encontrar que en su mayoría de esos capítulos nos hablan de lo que Dios va a hacer por nosotros y en nosotros. El apóstol describe una serie de cosas, por así decirlo, que Dios quiere hacer por nosotros, como por ejemplo la restauración, habla de la salvación, habla de la justicia, habla del Espíritu, habla de todas estas cosas que Dios va a hacer en la vida de cada uno de nosotros, una vez que nosotros hemos venido a los pies de Jesucristo. No podemos pasar por alto también de que aquí en el capítulo 12 del libro de Romanos, Dios le está hablando mayormente dirigiéndose a su pueblo, a aquellos que ya han conocido y han establecido y han comenzado una relación con Dios. Por lo tanto, Dios, a través de su palabra en Romanos capítulo 12, no le está hablando a aquellos que no conocen de la palabra de Dios. No le está hablando a aquellos que no han hecho pacto aún con Dios. Le está hablando mayormente a aquellos que ya hemos decidido servirle a nuestro Señor. Tomando eso en consideración entonces, es que nosotros vamos a escuchar, vamos a entender, vamos a leer lo que Dios tiene para con nosotros como deberes cristianos. Y Romanos 12:1, el primer verso nos dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Ahí el apóstol inmediatamente nos da a entender que él está hablando a aquellas personas con quien ya él se ha relacionado, que quizás no los conozca personalmente, pero por ser ya parte del cuerpo de Cristo, Él se dirige a ellos prácticamente con confianza. Les dice hermanos, queriendo decir que todos somos hermanos porque hemos creído en el Dios de la salvación. Por lo tanto, entendemos que Él ya está hablándole a un grupo de personas que han sido redimidos. Y entonces dice: os ruego por la misericordia de Dios. Os ruego. Si escuchamos esa palabra, ¿qué nos viene a la mente a nosotros? Cuando escuchamos la palabra ruego, nos viene a la mente, es como una súplica, ¿verdad? Él está como implorando, Él está suplicando. Fíjense qué interesante la forma y manera en que Romanos capítulo 12, el verso 1, nos habla de lo que Dios quiere comunicarnos a nosotros a través de su siervo. No nos está dando un mandato contundente en el sentido de que tú estás obligado a hacerlo. Si nosotros leemos y escuchamos en el Antiguo Testamento, la mayoría de los mandamientos y de las ordenanzas que Dios da a su pueblo en el Antiguo Testamento, dice: ustedes tienen o tened, da órdenes contundentes. Pero aquí, como ya estamos hablando, estamos viviendo bajo la ley, estamos viviendo bajo la gracia. Fíjense que el acercamiento que nos hacen las Escrituras en esta mañana es algo un poco más tierno, por así decirlo, ¿no? Más amoroso, ¿verdad? Es como algo, yo lo encuentro como algo más personal también, como algo con mayor confianza. Por lo tanto, está suplicando el amor en el Evangelio. ¿Por qué el amor en el Evangelio? Porque nos dice:
Misericordia de Dios, que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea que lo que el autor quiere comunicar es que en el Evangelio hay compasión. En el Evangelio hay clemencia, hay amor, hay misericordia. Y fíjense que todas esas son características ¿de quién? De Cristo. Son características de Cristo Jesús. Y nosotros, como seguidores e imitadores de Cristo, debemos también adquirir esas características. Nosotros debemos actuar en misericordia. Nosotros debemos de actuar en amor. Nosotros debemos de actuar en clemencia. Porque esas son las enseñanzas que Cristo Jesús nos ha dejado. El viernes pasado estábamos compartiendo con los jóvenes y estábamos hablando del reino de Dios. Muchas personas piensan que el reino de Dios es sola y únicamente allá arriba en los cielos. Pero a veces no tenemos claro que el propósito primordial luego de la salvación de nuestras almas, de Jesús venir a esta tierra, era establecer el reino de su Padre aquí en la tierra. Era comenzar a establecer nuevamente y restaurar lo que es el reino de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, nosotros como creyentes tenemos que entender de que sí estamos esperando por la segunda venida. Sabemos que en un momento Dios va a venir y va a recogernos y nos va a llevar a morar eternamente con Él. Pero ya nosotros estamos viviendo en el reino de Dios. A pesar de la tribulación, a pesar de la maldad que hay en este mundo, a pesar de todas las cosas que suceden y escuchamos de día en día, que nos parecen muchas de ellas o su mayoría espeluznantes y cosas que no podemos explicar. La verdad es que nosotros como creyentes, ya el día de hoy, febrero 5 del 2012, nosotros vivimos en el reino de Dios. Y por eso nosotros tenemos que entender que si vivimos en el reino de Dios, tenemos que actuar de tal manera. Tenemos que actuar de la forma en que vivimos ya en el reino de Dios. Y ahí es que hace la diferencia del creyente. Porque el creyente, a diferencia de aquel que vive en el mundo, que aún no ha conocido la palabra de Dios, no ha conocido la verdad, no ha llegado al arrepentimiento, aquel que no cree, no ha confesado con su boca que Jesucristo es su Señor, no vive en el reino de Dios. Por lo tanto, no actúa como tal. Esa es la diferencia. Pero nosotros que sí hemos conocido de Dios y hemos hecho pacto con Dios, ya nosotros vivimos dentro del reino de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Que aún aquí en la tierra ya Dios ha comenzado a darnos de sus maravillas y de sus promesas y somos ya parte integral de lo que es el reino de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora bien, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hay un comentarista bíblico que quizás no es muy conocido, que se llama James Ventilato. Él es italiano, de ascendencia italiana, pero ha vivido mucho tiempo en Estados Unidos. Él nos habla de que Dios entiende que nosotros, a pesar de que estamos en este cuerpo, aquí en la tierra todavía, nosotros tenemos unas cualidades que podemos utilizar para agradar a Dios. Y cuando en el verso nos explica del sacrificio vivo, eso lo que significa es que nosotros no vamos a sacrificar nuestros cuerpos para agradar a Dios. El único sacrificio final y firme fue el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No hay otro sacrificio después de ese. Por lo tanto, nosotros cuando leemos la palabra y aquí nos dice sacrificio vivo, nos quiere hacer entender que el sacrificio que nosotros vamos a hacer no nos va a quitar la vida. Es un sacrificio vivo. Entonces, ¿cuál sería el sacrificio de que nos habla Romanos entonces en el libro de Romanos en esta mañana? Lo que vamos a sacrificar son entonces aquellas cosas que Dios quiere que nosotros quitemos de nuestra vida. Aquellas cosas que nos impiden o que de alguna manera dificultan nuestra relación con Dios. Y esta mañana estábamos hablando en la clase de escuela dominical, nuestro hermano Freddy estaba dando la introducción y estábamos hablando de malos hábitos, ¿verdad?
Estábamos hablando hasta inclusive de adicciones, de cosas que el hombre no, le hace muy difícil controlarse y se arroja hacia esa forma de vida pecaminosa y no puede controlar. Pues son aquellas cosas que no podemos quizás controlar o que pensamos que no podemos controlar, precisamente las cosas que Dios quiere que nosotros sacrifiquemos. Aquellas cosas que tenemos alguna dependencia de ellas, aquellas cosas que hacemos y que a Dios no le agradan, pero que Dios las ha identificado para que nosotros entendamos, esas son las cosas que Dios quiere que nosotros traigamos en sacrificio vivo. Lo que eso significa es que mientras nosotros estamos aquí, mientras nosotros estamos en este cuerpo terrenal, mientras nosotros estamos viviendo en esta creación que Dios nos ha dejado, hay una serie de cosas que nosotros tenemos que sacar de nuestra vida, que nosotros tenemos que sacrificar en sacrificio vivo para agradar al Señor. Y en esta mañana pues no vamos a mencionarlas porque son tantas y diferentes, varían de persona en persona. Cada cual tiene sus propias cosas que sacrificar. Queda de cada uno de nosotros mirar y buscar dentro de nuestros corazones, dentro de nuestra mente, de nuestro ser, e identificar y presentar esas cosas delante de la presencia de nuestro Señor. A veces hay cosas que somos recurrentes. Le pedimos al Señor que nos ayude a liberarnos de esas cosas. Y por un momento pensamos que estamos liberados, pero volvemos y hacemos lo mismo otra vez. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Y decimos, pero Señor, si yo oro para yo poder controlar este impulso, o para yo dejar este hábito, o para yo cambiar esta costumbre, o esta manera de vivir, que pudieran ser tantas cosas, pero no puedo hacerlo. Vuelvo nuevamente y caigo de nuevo en lo que no quiero hacer. Es precisamente por eso. Porque no hemos sacrificado esos hábitos, no hemos sacrificado esas costumbres. Porque fíjense que entonces sí, el significado de la palabra sacrificio, lo que significa entonces es que has dejado de ser, que ha muerto, que no existe más. Por lo tanto, aquellas cosas que nosotros queremos verdaderamente sacar de nuestras vidas, en el momento en que nosotros le pedimos al Señor que nos ayude a salir de ellas y las sacrificamos, ya no van a regresar a nosotros. Ya van a quedar atrás. Ya no vamos a tener que preocuparnos más por ella. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que entender y buscar cuál es esa situación que tenemos que sacrificar. Cuando nos dice Romanos 12:1 que nuestro sacrificio es agradable a Dios y nos dice que es vuestro culto racional. Agradable lo que significa es mayormente aceptable, que es algo que uno puede recibir, que es algo que es bienvenido, ¿no? Por lo tanto, nuestro culto racional tiene que ser algo que sea agradable y que sea del agrado de nuestro Señor. Por eso es que cuando oramos, le decimos al Señor que pedimos al Señor que nuestra alabanza sea de su agrado. Que lo que vamos a hacer aquí en este día sea del agrado de nuestro Señor. Porque nosotros queremos agradar a nuestro Creador. Nosotros queremos agradar a nuestro Señor. Y entonces, ahí se acompaña con la palabra racional. La palabra racional viene del griego metis, que significa lógico y hecho con la mente. O sea que nuestro culto racional, en otras palabras, debe ser agradable. ¿Y debe ser qué? Debe haber sido hecho con nuestra mente, con una intención, no en vano, sino que sea lógico, que guarde una relación con lo que nosotros estamos haciendo para el Señor. Por eso es que nuestro Dios es un Dios de orden. Por eso es que nuestro Señor quiere que nosotros hagamos las cosas en orden. Por eso es que nosotros venimos aquí por la mañana y ¿qué hacemos? Tenemos la escuela dominical, ¿verdad? Nosotros no venimos aquí y nos sentamos en las bancas y alguien empieza a orar y otro empieza a cantar y otro... No, hay un orden establecido. Primero vamos a la escuela dominical. Y una vez que hemos terminado con la escuela dominical, ¿qué hacemos? Sabemos que tenemos que venir acá arriba, congregarnos, comenzamos a orar, después entonces alabamos, después leemos la palabra. Hay un orden ya establecido porque nuestro Dios es un Dios de orden. Por lo tanto, nuestro culto racional, lo que significa es que tiene que ser agradable a Dios
Y tiene que ser en un orden ya establecido y que hagamos las cosas como Dios quiere que nosotros las hagamos. Porque quien nos dirige a nosotros, o quien debe dirigirnos a nosotros, es nuestro Señor. Claro, en ocasiones suceden cosas que nosotros, como dice el corito, suceden cosas maravillosas, ¿verdad? Y de momento nosotros como que queremos hacer algo y estamos en una oración, estamos